Estoy aquí solo para que juntos hagamos una especie de actividad que nosotros propusimos como parte de un proyecto que estamos haciendo dentro del Comisariado de Nuevas Tecnologías que se llama Q2, como cortar A, que es un término que se utiliza pues para hacer guión audiovisual, pero con doble O para decir como corta tú también. Y es solo como para, bueno, el subtítulo sería imágenes para armar tu ciudad. Y lo que queremos ahí nada más proponer es que personas como nosotros, o sea, cualquier persona pueda, utilizando espacios que ya existen en Internet, tanto para almacenar información como para generar contenidos, pueda crear ciudades imaginarias. Es decir, usuarios diferentes suben a un repositorio en YouTube o en Flickr mismo imágenes en movimiento fijas sobre diferentes ciudades y otros usuarios utilizan también esas imágenes para montar videos que hablen sobre su ciudad o sobre una ciudad hipotética. Ustedes pueden subir imágenes de Alicante, yo puedo subir imágenes de la Ciudad de México, del lugar de donde soy en México que se llama Mazatlán, y otras personas subirán sobre París y podemos hacer que una calle de Alicante desemboque, por ejemplo, en la Torre Eiffel o algo así. Es simplemente como jugar con el montaje, entonces reflexionar sobre la apropiación del espacio y de la ciudad, pero también sobre las maneras en que, si no lo vemos de una manera peyorativa, digamos, el montaje es una manipulación también. Entonces, esto que estamos empezando aquí forma parte de lo que queremos hacer con ese proyecto. Entonces, por eso se deriva esta, digamos, invención de CC Cuentos, ¿no? Se propone que con un número limitado de recursos se cree lo que llamaríamos un fotocuento y nada, contemos una historia también con imágenes que incluso en este caso no nos pertenecen a nosotros. Un par de conceptos que a mí me gustaría como nada más arrojar sobre la mesa para que los tengamos en cuenta, no porque sean necesarios para hacer este tipo de cosas. Y les insisto un poco en esto que va vinculado a lo de Q2 y a lo que intenta hacer también el Comisariado de Nuevas Tecnologías. Obviamente hay lugares en los que todavía hay barreras de acceso hacia las nuevas tecnologías, pero cada vez es más notorio que, no sé, todos tenemos acceso a un ordenador, a un teléfono móvil con una cámara digital, a una cámara de vídeo incluso, a herramientas para manipular esos imágenes o esos contenidos que generamos a través de la web sin necesidad de comprarnos un programa o cosas como estas, ¿no? Entonces yo creo que lo que intentamos un poco hacer es eso, que nos demos cuenta que los recursos están ahí, muchos o pocos, tengamos o no tengamos un gran acceso a una super cámara o a un super lugar, pero hay un montón de proyectos que se están generando ahora que parten de cero. O sea, uno de los grandes atributos para muchas de las cosas que se hacen ahora es precisamente que no haya plata invertida en ellos, ¿no? Entonces un poco eso que vamos a hacer ahora, tener un limitado número de recursos y tratar de hacer algo con ellos. La estética de lo cutre también es una estética y ahora está también valorizada, entonces podemos incluso jugar con eso. Estamos acostumbrados a ver cosas en baja resolución ya, o sea, en ver pantallitas así reproduciendo cosas, entonces podemos tirar por ahí y generar una cantidad de cosas que sean muy interesantes. Bueno, solamente les dejo esto ahí sobre la mesa, el cuento y la fotonovela. ¿Por qué el cuento? Simplemente porque lo que vamos a hacer aquí es muy pequeño y entonces se acerca mucho más al cuento y solo eso, tomémoslo como un concepto en general. Se podría hablar un montón sobre el cuento de muchas maneras, no solamente lo que vamos a pretender hacer aquí, que es más, digamos, audiovisual, pero tomémoslo como eso, como una narración breve de hechos protagonizada por un número reducido de personajes y con un argumento sencillo, generalmente con esta estructura que todos conocemos de introducción, desarrollo y conclusiones, tanto para romperla como para seguirla, tanto como para voltearla como para utilizarla para construir algo, ¿no? Pero eso, ¿qué vamos a hacer? Un cuento, que es un cuento, una narración breve con un número limitado de personajes, con una estructura así de sencilla, ¿no? Algo que se presenta, un desarrollo de acciones y una resolución, o la premisa de esa resolución no resuelta. Y una fotonovela, que es un poco lo que intentaremos hacer ahora, que es este cuento que armaremos, ¿no? Imágenes fijas que estarán montadas en una línea de tiempo con apoyos de texto o apoyos de voz o de música y que bueno, que se parece mucho más
al cómic, digamos, ¿no? O sea, antaño era un género de masas, que si tenemos acceso a muchas otras formas de contar, que consumimos esas formas de contar, podemos utilizarlas, aunque el género haya surgido antes, como les digo aquí, a mediados del siglo XX, pero se puede contaminar fácilmente de eso, de lo que conocemos del cómic, de las películas que hemos visto, de muchas cosas, ¿no? Es importante pensar que si de algo toma la fotonovela del cine es la representación visual y el primer plano, es decir, la posibilidad de que una imagen reducida a un pequeño espacio tenga mayor carácter dramático, puede expresar más. Y bueno, de lo literario, que sigue siendo la premisa narrativa y qué contar o cómo contarlo. Y bueno, del cómic, la cuestión pues de las viñetas y de los cuadros de diálogo y de partir una historia sin necesidad de movimientos. Pero bueno, esto es un ejemplo muy básico, ¿no? Esto era lo que les platicaba, perdón, de cómo era un género popular y que estaba muy vinculado con los argumentos de la novela rosa en aquel tiempo, incluso de la novela policíaca, pero cómo podemos hacer, siguiendo ese formato, algo que podría ser totalmente distinto, como una crónica de infidelidad entre una naranja y un plátano, una banana, ¿no? Entonces es solo eso, como para ir viendo las posibilidades que tenemos. Esto es una fotonovela de Chris Marker, un cineasta bastante de culto. Es importante, y por la manera en que después se desarrolla la historia, que lamentablemente no la podemos ver toda, pero la imagen de contexto, ¿no? O sea, ya al estar presentándonos en un aeropuerto, que bueno, sí, la historia se desarrolla dentro de ese aeropuerto, pero esto ya nos habla de algo limitado en el tiempo, ¿no? O sea, por lo menos lo que sucedió antes ya aquí no nos importa. Es un poco largo la introducción. Ceci est l'histoire d'un homme marqué par une image d'enfance. La scène qui le troubla par sa violence, et dont il ne devait comprendre que beaucoup plus tard la signification, eut lieu sur la grande jetée d'Orly, quelques années avant le début de la Troisième Guerre mondiale. Départ à destination de Rome. Vol Alitalia 333. Embarquement À Orly, le dimanche, les parents mènent leurs enfants voir les avions en partance. De ce dimanche, l'enfant dont nous racontons l'histoire devait revoir longtemps le soleil fixe, le décor planté au bout de la jetée et un visage de femme. Rien ne distingue les souvenirs des autres moments. Ce n'est que plus tard qu'ils se font reconnaître, à leur cicatrice. Ce visage qui devait être la seule image du temps de paix à traverser le temps de guerre, il se demanda longtemps s'il l'avait vraiment vu, ou s'il avait créé ce moment de douceur pour étayer le moment de folie qui allait venir. Avec ce bruit soudain, le geste de la femme, ce corps qui bascule, les clameurs des gens sur la jetée, brouillés par la peur. Plus tard, il comprit qu'il avait vu la mort d'un homme. Et quelque temps après vint la destruction de Paris. Bueno, ahora intentemos hacer no algo parecido, no porque lo hagamos mejor o peor, sino pues, para ver qué nos sale a nosotros. Entonces la idea es que cada uno arme una especie de fotocuento utilizando imágenes de Flickr CC. Flickr CC es un espacio de Flickr en donde hay imágenes registradas bajo Creative Commons, o sea, bajo licencias no copyright que permiten que la gente pueda manipularlas libremente mientras las cite, y esto es un tipo de licencia alternativa.